Hola, ¿qué tal? Y buenos días. Muchas gracias por venir. También damos la bienvenida a los que nos están viendo online, ¿no? Que hasta ahora había sido un poco la mecánica habitual, porque yo creo que es la primera vez que en este InnoTransfer organizado por la UVV nos vemos aquí en presencial. Y muchas gracias de nuevo por asistir a esta jornada, ¿no? De retos y oportunidades del hidrógeno verde, donde, como ya sabéis, la mecánica pues nos contextualizarán, ¿no? Los expertos cómo está la situación actualmente en la Comunidad Valenciana, y a partir de ahí pues las empresas nos explicarán en qué punto se encuentran y qué retos tienen, y los científicos nos pondrán un poco sobre la pista de lo que viene en el futuro. Para dar la bienvenida, hoy tenemos a Salvador Coy, hoy y siempre, vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia, que hoy no ha podido estar con nosotros en presencial, pero que lo tenemos en remoto. Muchas gracias, Estefanía. Entiendo que todos me veis correctamente en el auditorio. Señor Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, querido Andrés García Reche, un saludo también a la Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, doña Ampar Martínez Bonafé, que me dicen que está llegando, que se incorporará inmediatamente a la agenda del evento. Autoridades, representantes de empresas, compañeras y compañeros, señoras y señores que siguen el acto presencialmente o en streaming. Bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un placer compartir unos minutos con todos ustedes y darles la bienvenida a este evento InnoTransfer sobre retos y oportunidades en la economía del hidrógeno verde. Lamento no poder acompañarles presencialmente, como era mi intención hasta el último minuto, hasta hace unos días, pero un cambio de agenda en una reunión de trabajo que mantenemos las dos universidades y también la Generalitat y el Ayuntamiento en la ciudad de Múnich, con un proyecto que estamos trabajando con las universidades de esta ciudad en Alemania, pues ha hecho que no pueda estar esta mañana con todos ustedes y que no pueda acompañarles durante toda la jornada, como hubiera sido mi intención. La introducción del hidrógeno verde como vector energético es imprescindible si pretendemos conseguir la descarbonización de nuestras actividades en un plazo tan corto como las circunstancias planetarias, ¿no? Climáticas recomiendan. Las soluciones para esa descarbonización no van a venir del uso de una sola tecnología, sino de la combinación de muchas aproximaciones tecnológicas complementarias y del compromiso de la industria. Este aspecto es particularmente importante en ámbitos como el del transporte a todos los niveles, mercancías, pasajeros, pesado, semipesado o incluso ligero. También en el ámbito del uso del hidrógeno como materia prima en procesos industriales o en el almacenamiento energético. Desde el lado de la ciencia, el desarrollo de nuevas tecnologías a partir de la capacidad de nuestros centros de investigación, que están desarrollando tecnologías nuevas y disruptivas, servirá para potenciar la soberanía tecnológica de España en el campo de las tecnologías de producción y consumo de hidrógeno. Por otro lado, también es clave potenciar ese desarrollo con base industrial radicada aquí y con un foco particular en el tejido industrial valenciano. Me alegra muchísimo comprobar que tenemos por delante una mañana llena de aportaciones, tanto desde el punto de vista industrial y de negocio, como desde el punto de vista científico. Es clave contar con ambos mundos en estrecha colaboración para marcar la diferencia y generar resultados de impacto. Vaya por delante nuestro agradecimiento desde la organización de InnoTransfer a la Autoridad Portuaria de Valencia, a Fertiberia, a Iberdrola, al Grupo Alonso, BP Energía España y Carburos Metálicos. También gracias al ITQ, Instituto de Tecnología Química, TESIC UPV, Instituto de Electroquímica de la Universidad de Alicante, Instituto de Ingeniería Energética, UPV, Instituto de Materiales, Universidad de Alicante, Instituto de Ciencia Molecular, ICEMOL, Universidad de Valencia, e Instituto CMT Motores Térmicos, UPV, junto con el Instituto Tecnológico de la Energía, Instituto Mixto, Redit, Generalitat Valenciana, UPV. InnoTransfer es una herramienta extraordinariamente eficiente para conectar retos con impacto social y económico expresados por la industria y las administraciones con soluciones basadas en conocimiento. Ello se consigue en una plataforma colaborativa donde cerca de 30 entidades
universidades, centros tecnológicos, hospitales y asociaciones empresariales y más de 100 managers, personas, individuos técnicos que están detrás de que esto funcione, trabajan conjuntamente cada día para que no se queden oportunidades ni soluciones sin detectar. Si la respuesta existe en la Comunitat Valenciana, InnoTransfer puede encontrarla. Les deseo una muy fructífera jornada InnoTransfer a un clic de la innovación y transferencia valencianas. Muchas gracias.